Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Muy bien. Recuérdense que Pablo está en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, y va a dar un discurso, y va a hablar acerca de Cristo. Pero Pablo comienza hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad?, para llegar a concluir en la vida de Cristo. Así que ese es el panorama general de lo que vamos a predicar esta tarde. Pero antes, como es costumbre, en la mañana, bueno, ahí veo el video, ahí está el video. Vamos a ver un tema práctico. Yo hago esto, ¿verdad?, para que usted se anime a leer el Nuevo Testamento. Lo que vimos en la mañana, lo que vamos a ver ahorita, ahí está en el Nuevo Testamento. Entonces, son parte de las doctrinas básicas que todo creyente debería conocer, ¿verdad? En la mañana vimos las 7 muertes, hoy vamos a ver los 7 juicios que están en el Nuevo Testamento. Muy bien, el primero de los juicios es juicio del pecado. Este juicio se llevó a cabo en el Monte Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, a veces la gente se queja cuando dice que uno ya nació pecador y que está condenado al infierno, y sí es la verdad. Pero también es bien, vamos a decir, entre comillas, fácil obtener la vida eterna por la fe sola en Cristo. ¿Pero quiere la gente hacerlo? No quiere, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese, no dice que por pecador, por borrachón, por desobediente, no, por incrédulo. Entonces, en el monte del Calvario, en el monte Sinaí se dio la ley, pero en el monte Calvario todos los pecados fueron juzgados. Número 2. Juicio de uno mismo. El juicio de uno mismo consiste en que a diario uno tiene que confesar sus pecados personales. ¿Pecamos a diario, hermanos? Hermanos, hermanas, ¿pecamos a diario? ¡Sí! Y no lo hacemos con gusto, sino que tenemos una naturaleza inclinada al mal, al pecado. Entonces, es nuestra responsabilidad, oiga bien, confesar los pecados a diario para recibir el perdón paternal. Uno mismo está consciente que ha pecado. Este tema, obviamente, algún día lo voy a desarrollar de forma completa, ¿verdad? Aquí nada más es una reseña corta. 3. Juicio de las obras del creyente. Bien, a veces pensamos de que la vida cristiana consiste solamente en venir acá y sentarse, ¿verdad? Y esa es toda nuestra responsabilidad. No, se me escapó en los anuncios decirle, ¿cómo usted puede servir fuera de la iglesia? Evangelizando. Si usted no puede evangelizar, invite a alguien a la iglesia, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y se nos va a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste con la iglesia local que te di?
con los dones que te di, con la educación que te di, con la solvencia económica que te di. ¿Qué hiciste para mí? ¿Sabe qué? Mucha gente, según Hebreos, se va a retirar del juicio, así como Esaú, cuando quiso la bendición del Padre. ¿Qué dice la Biblia que le pasó a Esaú? Lloró amargamente. ¿Verdad? 4. Juicio de la nación de Israel. El juicio de la nación de Israel, esto va a ocurrir en el futuro, al final de la tribulación, cuando los judíos rebeldes van a ser quitados y los judíos creyentes van a ser dejados. ¿Se recuerda eso de Mateo 24? ¿No? Unos serán tomados, otros serán dejados. Eso no es el rapto. Esos que serán tomados van a morir, judíos principalmente. Y los que van a ser dejados, estos van a estar al reino milenial glorioso de Jesucristo. Ese es el juicio de la nación de Israel. Número 5. Juicio de las naciones. Si se juzgó a Israel, también en Mateo 25 se va a juzgar a todas las naciones, ¿verdad? Entonces va a haber una separación de los gentiles creyentes a los gentiles inconversos, ¿verdad? Es aquel pasaje bien famoso que lo utilizan para buenas obras, ¿verdad? Me viste preso y no me visitaste, me viste enfermo, no me... Entonces ahí se refiere a personas que van a apoyar a los israelitas en la tribulación y los que no van a apoyarlo, ¿verdad? Entonces van a haber gentiles, oye bien, condenados y gentiles salvos que van a entrar también al reino milenial. Ese es el juicio de las naciones. 6. Juicio de Satanás y sus ángeles. Este juicio es obviamente al final del reino milenial, donde Satanás, el anticristo, la bestia y los demonios van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis. Lea el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí está, juicio. Es más, dice Mateo 25 que el infierno fue hecho y preparado para Satanás y sus demonios. Y el último es el 7. Juicio de los incrédulos. Ay. Todos los incrédulos de todos los tiempos van a ser resucitados y van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Allí van a ser juzgados por sus obras, que obviamente van a ser malas, ¿verdad? Y van a ser lanzados a un baño sauna bien precioso, fíjese, que quema calorías además y se va a bajar de peso, ¿no? Al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el final de los incrédulos, ¿verdad? Y yo sospecho que aquí la mayoría son creyentes, ¿verdad? No tienen que ir a ese baño sauna llamado infierno, ¿verdad? No tienen por qué ir. Muy bien. Entonces, estamos en el discurso de Pablo en Hechos 13, ¿verdad? Mire, hermano, ese discurso yo lo leo y qué magistral, Pablo. Es más, Lucas, cuando escribe ese discurso, nos pone todo lo que Pablo dijo, puso lo más esencial. Pero ¿de qué nos habla Pablo en ese discurso, hermano? En este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos importantes como la elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía, pero todo conducía finalmente a Jesucristo, que es el objetivo de la historia. Fíjese que Pablo rodea todo eso que está en rojo para llegar a hablar de Juan el Bautista y de Cristo. Obviamente, aquí hay creyentes de algunos años, creo que todo esto que está en rojo ya lo manejan, ¿verdad? No han leído Génesis y Éxodo. Jueces ya leyeron. Hay un libro que se llama Jueces, no se llama Abogados, se llama Jueces. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces Pablo está hablando a judíos principalmente, aunque hay gentiles en la sinagoga, pero le habla de todo esto, de los patriarcas, fíjate que no menciona las plagas en Egipto, pero sí habla de la liberación, etcétera. Eso vamos a ver en el transcurso del mensaje. Hechos 13:16. Entonces Pablo, levantándose,
hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Pablo se está dirigiendo a grupos de personas en la sinagoga, los judíos 100% y aquellos temerosos de Dios, que generalmente eran gentiles, les dice, ¿verdad? Que aún no habían sido circuncidados, tenían temor, ¿verdad? Hechos 13:17. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Ustedes han oído de las 10 plagas en Egipto, ¿verdad? Cómo el brazo milagroso de Dios se manifestó y aún Faraón, con un corazón terco, rechazaba dejar ir al pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que el corazón humano es perverso, que el corazón humano constantemente rechaza a Dios y rechaza sus cosas, sus mandamientos. Por eso, hermano, es importante hoy en día evangelizar, porque la gente no está dura, ¿no? Está cauterizada. La gente solamente piensa en pisto, no quiere nada con Cristo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que venimos de una pandemia donde se murieron millones de personas y quedamos vivos, hermano, la gente ya vuelve a las andadas. La gente vive cada día como que si Dios no existiera, y cada quien hace lo que bien le parece y vive como animales, pero no, hombre, los animales son más decentes a veces, porque los animales no hacen concursos de belleza de homosexuales, como, ¿verdad? Porque la República Soberana de San Miguel acogió un concurso de homosexuales. Mira, a lo que hemos llegado. O sea que las personas abiertamente están desafiando a Dios. Por eso es importante evangelizar, hermano. Hechos 13:18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Nuestro Dios soportó a Israel en el desierto, hermano? Sí. ¿Y nuestro Dios nos soporta hoy en día a nosotros con nuestra dura cerviz, con nuestro desorden y con nuestra pereza? Sí, hermano. Sí. O sea, el Dios que tenemos es grande, hermano. El Dios que tenemos es lleno de amor, de gracia y de misericordia, porque no nos da el castigo que merecemos. Es más, nos da la vida, por su gracia, la vida eterna que no merecemos. Tenemos un gran Dios, queridos hermanos. Yo le animo a que cada día usted le busque más de Él. Es que esta no es una religión, esta es una relación con el Dios vivo a diario. Así como tiene usted una relación con su cónyuge o con su novia o con su novio que usted quiere todos los días verle, hablarle, estar con él o con ella. Esa es una relación. Entonces, todo creyente legítimo debería tener ese tipo de relación con Dios, ¿verdad? Muy cercana. Y Él nos soporta. Él nos soporta. De hecho, el matrimonio consiste en soportar a la otra persona. ¿Sí o no? Pero no es el tema eso. Pregunta. ¿Qué hizo Dios después de sacar a su pueblo de Egipto? Después de mostrar sus maravillas en las 10 plagas en Egipto, Dios siguió manifestándose al pueblo en el desierto. Hizo esto, miren. Por 40 años, día a día, les dio alimento en forma de maná. Les suplió de agua, cuidó sus ropas y sandalias para que no se gastaran, y los protegió de sus enemigos. Veló por su pueblo como un padre vela por su hijo. Ajá. Y les dio, hermanos, una nube en el día para que no les diera el sol directamente y los deshidratara y los matara. Y les dio por la noche una nube de fuego para que no se murieran de frío. ¡Ey! Ese Dios es grande. Ese es el Dios de Israel. Ese es el gran yo soy.
Dile a Israel que yo soy el que soy, es mi nombre. Entonces, para eso sirve el Antiguo Testamento, cómo Dios el Padre se revela ahí, con su brazo poderoso, ¿verdad? Y este pueblo, después de todo esto, hermano, ¿eran fieles a Dios? No, eran de dura cerviz, eran desordenados, eran perezosos. Iba a decir rebeldes, sí, también rebeldes, eran rebeldes por naturaleza. Hechos 13, 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Josué los introduce a la tierra prometida. Óigase, eran unos jóvenes, oigan, todos los viejos se murieron en el desierto. Solo jovencitos de menos de 20 años entraron a la tierra prometida. Pero ellos no eran hombres de guerra, ellos no eran soldados, ellos nunca, es más, ellos nacieron y crecieron en el desierto, hermano. Ellos no sabían que allá había gente perversa que se mataba por la tierra o por posesiones materiales. No. Entonces Dios les dio la victoria sobre 7 naciones sumamente poderosas. Pablo dice que no fueron los israelitas, sino Dios, quien conquistó Canaán y desposeyó y destruyó a los que vivían allí. Sí, y Josué repartió la tierra. Si la tribu era bastante grande, eran 12 tribus, si era muy grande les daba más territorio. Si era una tribu pequeña, les daba poco territorio. De tal manera, hermano, que cada israelita tenía su parcela de tierra. Y no podía pasar esa parcela a nombre de otra persona. Porque Dios es un Dios con conciencia social, ¿verdad? Y sabía el valor que tenía la propiedad. Las 7 naciones fueron los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los jebuseos eran los que vivían en Jerusalén. Pero la Biblia después a todos estos pueblos se les llama cananeos, ¿verdad? Y oiga bien, y esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham, que es la tierra que los palestinos hoy en día reclaman como de ellos, ¿verdad? Solo porque cuando en el año 70 Tito invadió Jerusalén y todos los judíos salieron, oigan, año 70, todos los judíos salieron y se esparcieron en todo el mundo, hasta en 1940, 47 creo que. Bueno, pero por ahí, la ONU declara que esa tierra le pertenece a Israel y regresan todos los judíos y fundan la actual nación de Israel. ¿Me entienden? Porque Dios se las dio a ellos. Y todo el tiempo han vivido en guerra porque los palestinos reclaman. ¿Y saben qué son los palestinos? Los filisteos. Los filisteos que están ahí, aparecen ahí en la Biblia. Los que vivían en la franja de Gaza. Ahí, hoy lo vi a mediodía en el libro de Jueces. Pero bueno, Hechos 13:20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Fíjense que el libro de Jueces, en este versículo lo encierra. ¿Me entiende? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿De dónde salen esos 450 años? 400 años en Egipto, los 40 años en el desierto y los 10 años de la conquista bajo Josué. 450, ¿verdad? En la Biblia hay cerca de 12 jueces. Estos 12 jueces se dividen en 2 grupos, jueces mayores y jueces menores. ¿Por qué se dividen así? Porque los jueces mayores, la Biblia dice que gobernaron un tiempo definido, algunos hasta 40 años. En los jueces menores es indefinido, no dice cuánto tiempo gobernaron, ¿verdad?
Aquí tenemos la lista. Yo sé que ustedes lo conocen, ustedes han leído Jueces, pero para refrescarles la mente, lo he traído acá. Hubieron 6 jueces menores: Samhar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Y 6 jueces mayores: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefte y Sansón. De hecho, en la historia de Sansón creo que son 3 capítulos, al igual que Gedeón, ¿verdad? De estos jueces menores, hermano, Sangar, dice la Biblia que mató a 600 hombres con una vara para pullar los bueyes. Yo creo que ahí se inspiró la película de Rambo, ¿me entiende? En la vida de Sangar, ¿verdad? No dice cuánto tiempo gobernó Israel, ¿verdad? De Jair sabemos que el hombre tuvo 30 hijos. Dice la Biblia que gobernó Israel y que sus hijos se subían sobre 300 burros. Como le digo, no es la predicación específicamente de eso. Pero Abdón le ganó a Jair, porque dice la Biblia que Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos, ¿verdad? Y todos también cabalgaban sobre un burro. Y dice otras cosas más que se me hace muy largo el tiempo. Pero ahí tiene usted de lo que está hablando. Obviamente, los judíos, al oír la palabra jueces, automáticamente pensaban en esto, en Sansón, en Débora. Y por hermano, y había una mujer juez, sí, porque lamentablemente en ese momento solamente vivían hombres cobardes. Y Dios levantó a una mujer, a Débora, ¿verdad? Y ella gobernó en Israel. Muy bien, pero también el versículo nos habla del profeta Samuel, ¿verdad? Que el profeta Samuel es el intermediario entre los jueces y los reyes de Israel. ¿Qué dice la Biblia de este Samuel, hermano? Y todo Israel, Primero Samuel 3:20. y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Si usted ha leído la historia de Samuel, es un tremendo hombre de Dios. Pero yo aquí he predicado ¿de qué? He predicado casi todo el primer libro de Samuel. He predicado. Es apasionante ver a este hombre conduciendo la nación. Él fue, de hecho, Samuel era un tipo de Cristo, porque fue juez, profeta, ¿y qué más? ¿Ah? Y sacerdote, sí. Y Samuel tenía una visión del futuro excelente. ¿Sabe por qué? Hechos 13:21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Este es un versículo triste, hermano. El pueblo de Israel pidió rey, no quería estar bajo la teocracia de Dios, no querían que Dios dirigiera a la nación por medio del profeta Samuel. Hermano, que todo el mundo sabía que era un tremendo hombre de Dios. No, queremos rey. Hermano, dice la Biblia que Samuel lloró amargamente, pero lamentó muchísimo esa decisión del pueblo. Dios lo consuela y le dice: Samuel, no te están rechazando a vos como juez, me están rechazando a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la nación con un rey humano, ¿verdad? Ese rey humano iba a dirigir las guerras del pueblo de Israel. Y ese rey iba a agarrar jóvenes israelitas y enlistarlos en el ejército, darles uniformes, ¿me entiendes? Iba a agarrar las muchachas para que fueran al palacio a palmear al rey y a todos sus servidores. O sea, ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Ellos decían: queremos rey como las demás naciones, que tienen su rey, que los guía en la guerra.
¿Acaso no era mejor Dios guiando a la guerra al pueblo de Israel? Pero la gente lo rechazó. A veces también, como creyentes, no buscamos el consejo de Dios en la palabra, ¿verdad? Sino que el consejo del amigo, del amigote, de la comadre, de la locota de la colonia, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, el pueblo después sufrió. Y además, hermanos, el rey le iba a poner impuestos. Y eso hacen los gobernantes. La mayoría abusa de la autoridad. Se enriquecen desmedidamente y prometen que el pueblo va a estar mejor. Hermano, y pasan gobernantes y la vida sigue igual. No, más cara sigue la vida ahorita. Ese es el problema con los gobernantes que no temen a Dios, que solo piensan en enriquecerse ellos mismos y su círculo familiar, ¿verdad? Entonces ese hermano, por eso lloraba Samuel, porque los gobernantes generalmente abusan del poder. Se perpetúan también en el poder, no quieren dejar su lugar de autoridad. ¿Para qué? Para seguir abusando y enriqueciéndose ilícitamente. Pero bueno, entonces, léeme otra vez Hechos 13:21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Hermano, cuando Dios le dice a Samuel que Saúl es el indicado, la gente se impresionó de su ¿cómo se llama? De su presencia, que dice la Biblia de Saúl, hermano. Primero Samuel 9:2. Y tenía Cis un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Y el pueblo estaba contento con ese rey? Claro que sí. Hombre, un tipo de estatura elevada, muy bien parecido, ¿verdad? Posiblemente Cis era un hombre con una buena posición económica, ¿verdad? Entonces, este es el rey. Sí, estaban contentos. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermano, ¿el rey Saúl hizo la voluntad de Dios? ¿Fue un rey bueno, un rey malo o un rey pésimo? Fue un rey muy errático, hermano. Era un creyente salvado por gracia, pero tomó graves decisiones muy erráticas, muy tristes, muy pobres, ¿me entiendes? Ya lo vamos a ver más adelante. Este versículo vamos a leer, aquí hay mucho material. Yo le puse lo más importante. Fíjense bien, es más, Samuel le dice en una ocasión al rey Saúl: mira, Dios ha escogido a alguien que es mejor que tú. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Siempre hizo lo correcto David? No, pero era conforme al corazón de Dios, y Dios es soberano, porque él fue conforme al corazón, excepto en lo de Betsabé. La misma Biblia lo dice. Era conforme al corazón, pero excepto ese pecado de él. Mire lo que dice la Biblia en 1 Samuel 15:23. Cuando Saúl rechazó las instrucciones de Dios y se puso a sí mismo por sobre la ley, Dios lo rechazó. Samuel le dijo:
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, esas son palabras graves. Y al explicarlas yo ahorita, se puede pensar que yo quiero meterle miedo a la gente. No es ese mi estilo de predicación. Por eso le digo, lea las escrituras. Lea las escrituras, por favor. Le voy a decir así, se lo voy a resumir. Cuando una persona no viene a la iglesia pudiendo venir, eso es, hermano, despreciar la palabra de Dios. Porque usted no se quedó en la casa leyendo las escrituras, meditando en ellas, ¿verdad? Solo se lo digo porque ese es el sentido que tiene la palabra. Oye bien, para que usted me crea, voy a rodear este tema. Dios, cuando dice una cosa, hay que hacerla porque Él lo dice. Un ejemplo, cuando Dios le dijo, mira, le dijo a Moisés, háblale a la roca para que salga agua. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó, le dio con la vara, le dolió la roca, hermano. No, pero desobedeció a Dios. Y Dios le dijo, porque golpeaste la roca, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, se da cuenta que es grave desobedecer a Dios, hermano. Entonces, por eso le digo, al leer la Biblia, usted va a entender mejor las predicaciones, va a entender que no es que le quiero meter miedo. ¿Y por qué fue rechazado el rey Saúl, hermano? Saúl rechazó las instrucciones de Dios y se puso a sí mismo sobre la ley. Porque él derrota a un rey, que se me escapa el nombre ahorita, y Samuel le dijo que iba a llegar y que Samuel como sacerdote iba a ofrecer sacrificio. Pero Saúl dijo, Samuel se tarda, yo soy el rey, voy a ofrecer sacrificio. Y lo hizo. Ese día, hermano, lo que hizo Saúl fue malo. Hacer un sacrificio a Jehová Dios, no era malo, pero era desobediencia a Dios. Los reyes no tenían por qué ofrecer sacrificio, era un trabajo de los sacerdotes. Ese día, hermano, Saúl fue desechado. Ese fue, claro, no fue quitado instantáneamente del trono, pero ya en el corazón de Dios, Saúl ya era rey. Y fíjense lo que dice Samuel. Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hermano, lo he dicho en este culto, somos rebeldes, somos idólatras, nos amamos más a nosotros mismos. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, el miércoles yo voy a hacer esto. Nos ponemos como reycitos, ¿me entiendes? Pero la Biblia dice que la
El pastor está bravo. Entonces, eso es grave, hermano. Eso es grave. E insisto y repito, ¿qué le pasó a Saúl? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. No hizo lo que ya estaba escrito en la palabra, que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio. O sea, querido, el mensaje es, termino con esto, este punto, el no hacer la voluntad de Dios es grave. Es grave. Solo un ejemplo. Usted va conduciendo y el semáforo le pone en rojo. Este rojo no me gusta, me cae mal ese rojo. Es rojo payunco, me voy a tirar. Tírese. ¿Qué está mal, Wilber? Es que usted no quiso respetar la ley de tránsito. Mire ese volado, cómo la gente lo obedece, ¿verdad? O todos lo obedecemos, ¿verdad? Somos obedientes. Todos lo ven conduciendo, hasta en los peatones, ¿verdad? ¿Cómo respetan ese volado? ¿Y cómo desobedecemos la palabra de Dios? Porque sabemos que el tortazo de él. Por eso obedecemos el semáforo, porque el golpe va a ser instantáneo. Pero con Dios no, Dios es paciente, ¿verdad? Dios es, así como es Daniel, es el anciano de día, ¿verdad? Un señor gordito, con barba, ¿verdad? Y con un garrote así, ¿verdad? ¡No! Dios no es así. Dios no es así. Sí, Él es el anciano de día que dice Daniel, pero porque siempre ha existido, Él es finito. Infinito, perdón. Él es infinito. Pero es un Dios enérgico que desechó a Saúl por el sacrificio y desechó también a, ¿cómo se llama? Moisés. Pero a David no. ¿Por qué? Porque él es soberano. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El mismo versículo, no me preocupe, lo puse ahí a propósito para que usted vea que Dios es enérgico. Ningún hombre que sea conforme al corazón de Dios mismo es perfecto, pero se distinguirá porque reconoce su propio pecado y se arrepiente, como lo hizo David. Nadie es perfecto, todos pecamos. Oí creo que no sé si la copié, digo una frase que le oí a un hermano, que le dije yo que está predicando de Timoteo. Me gustó la frase, sí que está. Dice: no soy lo que debería ser. No todo, ¿verdad? No soy lo que debería ser, pero no soy lo que era antes. No somos el creyente que Dios quiere que seamos ahorita, pero no somos lo que éramos antes, ¿verdad? O sigue siendo lo mismo. ¿Verdad que no son los mismos de siempre, ¿verdad? Hemos cambiado que sea un poquito, un centímetro quizás. Muy bien. ¿Qué dice 1 Reyes 15:5? Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. El mismo, lo de Urías es lo mismo de Betsabé, ¿verdad? Entonces, no es que no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero equivoquémonos lo menos posible. No seamos tan rebeldes con Dios, no seamos tan desobedientes a Dios. Fíjense que Pablo, hasta este momento del discurso, se va a introducir y nos va a hablar de Juan el Bautista y también de la vida de Cristo. Pero se da cuenta todo lo que recorrió Pablo para llegar a este punto. Versículo Hechos 13, del 23 al 25. De la descendencia de
Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. El 23, cuando dice de la descendencia de este, o sea, se refiere a David, ¿verdad? Cristo vino de la tribu de Judá, de la misma, o sea, de donde estaba profetizado que el Mesías iba a levantar. Pero ¿sabe qué, hermano? Meditando o preparando el mensaje, se vino a la mente que Juan el Bautista era un predicador enérgico, un predicador lleno del Espíritu Santo, era un predicador apartado de la mundanalidad, que a cierto punto era un ermitaño que vivía en el desierto de la Biblia y comía, ¿qué comía? Pizza, tacos cristianos los hermanos, no, langostas con miel. Entonces él tiene varias frases. Yo rescaté 5 que a mí me encantan personalmente. Número 1. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, él comenzó predicando esta. Es una frase, hermano, pero contundente. Arrepiéntanse, cambien de forma de pensar, creyendo que se pueden salvar por cumplir la ley de Moisés. No, el rey ya está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se puso contenta la gente, hermano? No. Tenían un gran negocio en el templo, ¿me entiendes? Cambiaban moneda, vendían bueyes, ovejas, palomas, un negociazo. Y esto les cayó como balde de agua fría. El rey ya está aquí. Como ahora, ¿verdad? La gente vive como la ronca galana. No piensan que Cristo puede venir en cualquier momento. No piensan que se puede desatar una guerra terrible que va a afectar económicamente a todo el mundo. Que puede pasar o no puede pasar. Pero bueno, si usted va al mercado, al súper, sabe cómo va esta cosa ahorita. Y que no va a cambiar. Y que no va a mejorar. ¿Verdad? Entonces, eso decía Juan. Arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. El rey ya está aquí. Pero la gente, hermano, despreció la palabra de Dios. Lo mismo. Es que mire, ese es el problema del humano. La gente no le hizo caso a Juan el Bautista, despreció la. No es que uno dice, me cae mal la palabra de Dios. No. Cuando usted no viene a su iglesia local, cuando usted no viene el miércoles, está despreciando la palabra de Dios. Mire, si somos familia espiritual, debería de alegrarnos los unos a los otros, aunque no practiquemos. Yo me alegro de verlo. Hoy hablé con un muchacho nuevo, muy inteligente el muchacho. Me agradó mucho la verdad. Me alegra que era él. Es un nuevo hermano, a pesar de que él dijo que va a viajar. Pero bueno. Entonces, no tenemos aún el concepto de familia espiritual. Esto no es una iglesia, hermano. Que nos reunimos todos los que tenemos en común a Dios el Padre, que hemos puesto la fe en Cristo. Segunda frase. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién le dijo Juan el Bautista esto, hermano? ¿A quiénes? Le dijo, oye, a personas religiosas que tenían una religión, pero no tenían una salvación. Que además de no ser salvos, no tener una relación, estorbaban para que otros se salvasen.
nosotros, con nuestro testimonio, también podemos servir de tropiezo para que otros más salgan. Por eso es que Juan primero y luego Cristo Jesús le llamó así a esta gente, hermano: víboras, serpientes venenosas y satánicas. Mejor amárrense una piedra de molino en el cuello y aviéntense al mar. Oye bien, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y a veces con nuestro paupérrimo testimonio hacemos que la gente tropiece. Y a veces somos descarados para pecar. Que eso es algo por gracia. Entonces, ese es el problema de un religioso. Oye, y cuando un creyente no crece espiritualmente, pasan los meses, pasan los años, se ve casi religioso. Por eso acá insistimos: la salvación es por la fe sola en Cristo solamente, y le conviene a usted hacer el negocio de creer que Cristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y poner la fe en eso es suficiente para la vida eterna. Porque viene el Espíritu Santo a la vida, y el Espíritu es que opera los cambios internamente en la persona. ¿Entienden? Y el ser humano, el creyente, no debería despreciar la palabra y hacerse, ¿cómo se llama?, dócil al Espíritu Santo. Que sea Él que lo divina. Entonces, hermano, aquí tenemos estas víboras. ¿Ayunaban, hermano? Sí. ¿Estas víboras diezmaban? Sí. ¿Estas víboras oraban 5 veces al día? Sí. Sí. Pero lo hacían para que la gente lo viera. Miren cuán espiritual soy, miren cuánto doy de 10. Miren cómo oro en la calle. Religiosos. Y sospecho que muchos religiosos el domingo asisten a una iglesia y algunos son salvos. Dicen: yo pertenezco a la religión tal. Qué lástima. Número 3. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué buena noticia eso, hermano. Sí, sí. Juan el Bautista introduce al Señor Jesucristo y lo presenta en ese momento que la gente se va a bautizar, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema del creyente o del humano es el pecado. El pecado, los pecados personales también dicen. Ya dijimos, ¿verdad? Hay que hacer un juicio diario. Mire, hermano, si ese es lo mínimo que tiene que ser un creyente a diario: confesar sus pecados personales. Mire, eso quita el estrés, el insomnio y la depresión. ¿Sí? ¿Acaso no es un mandato eso? Que confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar, ¿verdad? Mire, hasta mandamiento de nuestro Señor. ¿Por qué sabíamos que Él sabía que íbamos a ser desordenados? Número 4. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sí, ¿verdad? Ahí tenemos un cuadro muy gráfico de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre está en el cielo, Dios Hijo está en el lago y desciende el Espíritu Santo. Las 3 divinas personas de un único Dios perfecto. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Y dónde están las palabras de Él? En el Nuevo Testamento. Ahí están. Él predicó primero y luego agarró de discípulo a Pablo y empezó a enseñar. Y Pablo empezó, ¿cómo se llama?, a licuar ese mensaje tan poderoso y darlo a los gentiles
tranquilas a nosotros, pues, ¿verdad? Así en cucharaditas, pues, para que no nos indigestara. Y así queremos leer la Biblia. El último, número 5. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Le ponen que aquel hombre está bautizando más gente que yo. Mira cómo se va toda la gente detrás de él. ¿Qué importa? Juan el Bautista era una flecha que apuntaba a quién? A Cristo Jesús. Deberíamos hacer una flecha, que nuestra vida sea una flecha que apunte a Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la aplicación de ese último principio, hermano? Que nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, ¿cómo se llama? Mengue. Y que Cristo se vaya manifestando en la vida. Esa es la enseñanza. Que cada mes, no, muy poquito, que cada año nos parezcamos un poquito más a Cristo Jesús. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tiende a ser dura,